Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 27. El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche se llama Las heridas del que ama. ¿Cómo es, iglesia? Las heridas del que ama. Proverbios 27, versículo 6 dice lo siguiente: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Vamos a leerlo juntos, a ver cómo dice, iglesia. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y hay dos cosas importantes allí. Diga conmigo: las heridas del que ama y los besos del que aborrece. Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado: ¿qué prefieres tú? ¿Las heridas del que ama o los besos del que aborrece? En otra versión lo dice de la siguiente manera, la versión del lenguaje sencillo. Dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. ¿Cómo es? Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Hay besos de enemigos y hay heridas de amigos. Hay otra versión que lo dice de la siguiente manera. Escuche: puedes confiar en el amigo que te corrige, pero los besos de un enemigo no son nada más que mentiras. La Biblia del Diario Vivir hace este comentario sobre este versículo. Escúchele que se lo voy a leer. Una persona que lo ama y que se preocupa por usted sinceramente, quizás tenga que darle consejos que a veces son desagradables, pero usted sabe que es por su bien. Y no solamente consejos, algunas veces tienen que hacer cosas que son desagradables, pero que son por nuestro bien. Un enemigo, en contraste, puede susurrarle palabras dulces y alegremente mandarlo camino a la ruina. Tendemos a escuchar lo que queremos oír. Escuche eso. Tendemos a escuchar lo que queremos oír, aun si el único que lo va a decir es un enemigo. El consejo de un amigo, por doloroso que sea, es mucho mejor que el beso de un enemigo. Todos necesitamos en nuestra vida ese tipo de personas de los cuales menciona la Biblia, personas que nos amen tanto, que en realidad nos amen, que están dispuestos inclusive muchas veces a herirnos si es necesario por nuestro bien. En el mundo hay un dicho que dice: mejor es el que te hace llorar con verdades que el que te hace reír con mentiras. Un amigo verdadero no te hace reír con mentiras, sino que muchas veces quizás hasta tenga que hacerte llorar con verdades, tenga que provocar heridas de amor. ¿Cuántos de los que están aquí creen que tenemos un Dios de amor? Levánteme la mano. Levánteme la mano si usted cree que Dios es un Dios de amor. Ahora, baje la mano. Yo le pregunto esto: ¿cuántos de los que están aquí creen que tenemos un Dios que castiga? Levánteme la mano. Muy poquitos. ¿Usted cree que Dios no castiga? Vean, nosotros necesitamos entender lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de amor. Y porque es un Dios de amor, es un Dios que castiga.
La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5 lo siguiente. Acuérdese que el que lo ama, hay veces tiene que herirlo. Fieles son las heridas del que ama. Escuche, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, diga conmigo hijos, se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Diga conmigo disciplina. Otra vez, disciplina. Dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Diga conmigo, disciplina, reprensión. Versículo siguiente, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ojo, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota. ¿A qué le suena esa palabra azotar? ¿Qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Pues la Biblia dice que al que Dios recibe como hijo, lo disciplina, lo reprende, lo azota porque lo ama. ¿Estamos entendiendo, amados? Dice el versículo siguiente, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si un padre no disciplina a su hijo, según la Biblia, es porque no lo ama. Por el contrario, si hay un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Porque la disciplina, la reprensión y el azote en la Biblia son sinónimos de amor. Si usted conoce un padre que le dice a su hijo: váyase, tome las llaves del carro y vuelva si quiere, y si no vuelva, no vuelva. Tranquilo. ¿Usted cree que esa persona ama a su hijo? Sí, vaya, le dice una niña de 8 años: váyase y usted verá, haga lo que quiera. Esa persona no ama a su hijo. Pero el que pone reglas, el que aún castiga, el que disciplina a un hijo, el que le dice: estás castigado porque hiciste esto mal, significa que lo está disciplinando porque quiere su bien. ¿Está entendiendo o no? Ahora dice el versículo siguiente: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Alguien sin padres. Dice: si ustedes no son disciplinados, porque ustedes no son hijos, ustedes son bastardos, no hijos. Versículo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron padres que los disciplinaron, los azotaron, los corrigieron, les dieron juetico? Levánteme la mano. ¿Sí o no? La Biblia dice que nuestros padres nos disciplinaron y nosotros los venerábamos. ¿Qué es venerar? Respetar. Usted sabe que antiguamente la mamá le hacía a uno así con la ceja, y con eso le dijo todo. Uno no necesitaba nada más. Con eso le dijo: vaya, acueste, se haga chichi, se pone la pijama y se acuesta a dormir, o malo lo levanto. Dice: nos disciplinábamos y los venerábamos. Dice la Biblia: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo siguiente: y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. A algunos les parecía bien con la chancla, a otros les parecía bien con
el juguete, ¿cierto? La correa. A otros nos dieron verbena. ¿A cuántos les dieron verbena aquí? Yo no sé si conocen lo que es una verbena. Es una rama que la mojaban como les parecía. A algunos les parecía una cosa salvaje, a otros no tanto, ¿cierto? Pero a ellos nos disciplinaban, dice la Biblia, como les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A qué muchacho le gusta cuando le están castigando? A ninguno. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. En el momento, dice, parece una cosa que causa tristeza. Pero después del tiempo, ¿cuántos de los que están aquí dicen: gracias a mis padres que me reprendieron, que me castigaron? Gracias que me corrigieron, porque si no, ¿dónde estaría hoy? Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga conmigo, después. Aunque tú no entiendes las heridas en el momento, después entiendes que eran heridas de amor, porque mejores son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Dice: después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento nunca entenderás el castigo, la reprensión, el azote o la disciplina, pero después sabrás que aquel que hizo eso contigo es porque realmente estaba preocupado por ti. La Biblia lo dice más explícitamente en Apocalipsis 3:19. Miren lo que dice, aquí es Dios hablando. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto lo dice Dios. Así que si usted hay alguno que piensa que Dios no castiga, yo no sé usted qué va a hacer con ese versículo. Le va a tocar rasgar la Biblia e inventarse otro. Pero según la Biblia dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si usted lee el contexto de ese versículo, se da cuenta que Dios le está llamando la atención a una iglesia que está tibia. Y le dice: ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes son tibios, y porque son tibios los vomitaré de mi boca. Y después dice: yo los estoy tratando así y los estoy reprendiendo y los estoy castigando porque los amo. Y dichosos los que tienen las heridas del que ama. Dios es un Dios que nos ama. Y porque nos ama, encontramos en la Biblia todo esto para nuestro bien. Hay una historia. Pon la imagen que está allá delante de esto, por favor. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí. Y es la historia de una madre que le salvó la vida a su hijo allí en Estados Unidos. Escuche, se la voy a leer. Escuche esto. En un día caluroso de verano en el sur de Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera y se tiró en el agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba. Pero su mamá desde la casa lo miraba por la ventana y vio con error lo que sucedía, que aunque el niño no se había dado cuenta, había un animal allí acechando. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Póngase usted en la situación de esa mamá. Usted ve que su hijo está por allá metido en el agua y ve un cocodrilo. ¿Usted qué hace? ¿Cómo reacciona usted? Hijo, ven. Samuelito, sal del agua.
Usted se desespera y usted va corriendo y hace lo que hizo esta madre. Escuche. Corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole al niño se alarmó y miró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos. ¿Usted cómo cree que lo agarró? Ay, suavecito, porque de pronto se le arranca un bracito. ¿Cómo cree que usted que lo agarró? Con toda su fuerza, con sus uñas, con sus garras que le salieron en ese momento. Lo agarra y empieza a luchar por su hijo. ¿Cómo agarraría usted a su hijo si se diera cuenta que está ahí devorado, medio devorado por una bestia de estas? ¿Suave o fuertecito? Fuertecito, ¿sí o no? Justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas, la mujer jalaba determinada y con toda la fuerza de su corazón y toda su fuerza física. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista vino allí a casa a entrevistar a ese niño. Le preguntó al niño que si le podía enseñar las cicatrices de sus piernas. El niño se levantó la colcha y se la demostró. Pero entonces con gran orgullo se subió las mangas y le dijo: señor periodista, pero las heridas que usted necesita ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá. Había quedado las marcas que habían presionado con fuerza. Y le dijo: las tengo porque mi mamá no me soltó y me salvó la vida. Wow. No me soltó y me salvó. Estas son las heridas que cargaré con orgullo el resto. Diga conmigo: fieles son las heridas del que ama. Nosotros también tenemos cicatrices de un pasado doloroso. Aunque algunas son causadas por nuestros errores, pero algunas son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Dile a la persona que está a tu lado: si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas. Esta madre agarró con fuerza a su hijo y lo salvó. Hoy en día muchos padres hacen todo lo contrario. Les dan besitos y temen agarrarlos con fuerza y los pierden. Hacen todo lo contrario que esta mujer hizo. En la Biblia nos habla mucho acerca de la corrección y habla mucho la Biblia a los padres. Levánteme la mano los que son padres en este lugar. Muy bien, gloria a Dios. El resto todos somos hijos y también nos va a servir lo que vamos a escuchar hoy. Pero escuche, en la Biblia hay un hombre que la Biblia nos dice que fue llamado Elí. Elí fue un sacerdote. Fue la persona encargada del templo en alguna época en Israel. Lastimosamente, a pesar de que él fue un hombre muy bueno como sacerdote, fue un padre que nunca agarró con fuerza a sus hijos. Y por causa de eso vino un gran juicio a su casa de parte de Dios.
Dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran, iglesia? ¿Hombres qué? Impíos. ¿Qué significa impíos? Malos. ¿Y cómo es posible que haya una persona que sea el pastor y sus hijos sean malos? Eso es lo que estaba sucediendo. El sacerdote y sus hijos malvados. Y no solamente que eran hombres malvados, sino que dice que no tenían conocimiento de Dios. Esa era la desgracia de este hombre. Sus hijos eran malvados y no conocían a Dios. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, estos hombres entraban y, como eran hijos del sacerdote, robaban las ofrendas que el pueblo estaba dando. Se quedaban con partes mayores de los que ellos podían tomar. Dice, menospreciaban las ofrendas. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había llegado a tal grado su maldad que se acostaban con las mujeres en el templo. O sea, eran unos hombres impíos, malvados. Y a pesar de que su papá era un sacerdote y que escuchaba, este hombre utilizó el método moderno, el método que nos dicen la psicología moderna: dialoga con ellos. Y él empezó a hablar con ellos, pero eso fue lo único que hizo. Habló con ellos, pero nunca reprendió, disciplinó, azotó, castigó a sus hijos, nunca. Simplemente les habló. Mire cómo les hablaba. Versículo 23. Les dijo: hijos, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto ¿qué? Hacerlos morir. Quiero que leamos este versículo en Eclesiastés 8:11. Mire lo que dice la Biblia. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciéndolo malo. La Biblia dice que cuando uno tiene una persona que es mala y no la corrige a tiempo, esa persona piensa que puede seguir haciendo lo malo y que no hay problema. Esto era lo que le había pasado a Elí. Sus hijos en algún momento empezaron a hacer lo malo, pero él no los corrigió a tiempo, como muchos de ustedes. Espero que no. Y dice la Biblia que Dios envía un profeta a aquel papá y le dice lo siguiente. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado o pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y le dice a este papá: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Versículo siguiente, leamos el 11 de Primera de Samuel 3. Y dijo Dios a Samuel, que fue el profeta que le comunicó a este sacerdote su mal proceder: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin.
Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Nunca los ha estorbado. Sus hijos se volvieron unos malvados y él nunca los estorbó. Nunca los corrigió, nunca los agarró fuerte para hacerle heridas de amor. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dile a la persona que está allá a tu lado, tú tienes que convertirte en el estorbo del pecado de tus hijos. Amén. Un estorbo. De lo contrario, tú y yo daremos cuenta delante de Dios. ¿Cuántos saben que los hijos son un regalo de Dios? Pero nosotros tendremos que dar cuenta por los hijos y qué hicimos con nuestros hijos. Porque la Biblia dice que los hijos son flechas en manos de valientes. Los hijos, según la Biblia, son flechas que Dios nos da. ¿Y quién es el que los tiene que dirigir? ¿Ellos solitos? Para eso les dieron un papá y una mamá para que vea. Y si usted se descuidó, lo lanzó a una cárcel, lo lanzó a un ataúd, lo lanzó a los brazos de una persona que no debía caer. No los direccionó, no los estorbó, no los corrigió en la vida. Pues hermano, tendremos que dar cuenta delante del Señor. Versículo 34 le dice el Señor a este sacerdote: y te será señal por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Escúcheme, hay padres que agarran a sus hijos duro para no perderlos y los salvan. Hay padres que los cogen a punta de besitos y les da pesar agarrarlos duro y los pierden. Este fue el caso de Elí. No los agarró y los perdió. En un día murieron los dos. La Biblia dice lo siguiente, hermano. Respeto mucho la psicología de hoy, pero yo creo más en lo que dice la palabra del Señor, porque mire la psicología de hoy donde nos tiene y cómo estamos hoy. La palabra de Dios dice lo siguiente, mire estos consejos bíblicos, Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, ojo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás. Librarás su alma del Seol. El Seol es la muerte, del sepulcro. Agarra a ese muchacho con fuerza, agarra a tus hijos con fuerza, porque si los castigas los salvarás. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú eres flojo los vas a perder. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y los que no tienen hijos, pues para que vayan preparando de una vez, ¿cierto? O para que entiendan por qué necesitamos heridas de amor y agradezcamos a los padres que lo han hecho con nosotros. Amén. Escuchen, Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Escúcheme, cuando yo les dije ahorita, ¿cuántos creen que tenemos un Dios de amor? Todos levantaron la mano sin dudar. Pero cuando yo les dije, ¿cuántos creen que tenemos un Dios que castiga? La levantaron muy poquitos, y los que la levantaron como que así, como que, ¿será que sí? Porque escúcheme, nosotros vemos el castigo como algo malo y no lo hemos entendido. Porque según la Biblia es todo lo contrario. La Biblia dice, el que no castiga a su hijo lo aborrece. Pero dicen, pero el que lo ama, ¿desde qué? Desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo, iglesia? Lo que pasa es que hay papás que ya les cogió la tarde a corregirlo ya a los 20 años. No, papá, ya perdiste el año de rato. A los 30 ya. ¿Es desde cuándo, iglesia? Desde temprano.
Desde que se empiezan a manifestar las malas actitudes, los pecados. ¿O acaso no se manifiestan las vilezas en el hombre desde niño? Hay un concepto muy equivocado. Un filósofo dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Falso. Si el hombre naciera bueno, ¿por qué hay que enseñarle a que no mienta? Meta a un niño con juguetes y con otros y verá cómo se porta. Los niños son egoístas. Hay que enseñarles a que compartan. Hay que enseñarles a que digan la verdad. Hay que enseñarles a que no sean groseros. Porque venimos con una naturaleza caída y el hombre desde pequeño necesita corrección. Diga conmigo: necesitamos corrección. Dios lo sabe y por eso está aquí. Dice: el que ama un hijo, desde temprano le corrige. Y como tú tienes un Dios que te ama, créeme que Él siempre te va a corregir, si eres un hijo de Dios. Amén. Proverbios 29:15, mire lo que dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cómo que da? La corrección que da sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. El muchacho que consentido va a ser una vergüenza de sus padres. Diga conmigo: necesitamos heridas de amor. Hace algún tiempo un niño de la iglesia tuvo un sueño y nos lo contó a mi esposa y a mí hace tiempo ya. El niño decía: en mi sueño yo estaba corriendo alrededor de la iglesia y me perseguía el enemigo y yo estaba muy asustado, muy asustado. Pero de repente yo entré a la iglesia y toda la gente estaba sentada y el enemigo seguía persiguiéndome, pero nadie hacía nada. Y yo era desesperado porque nadie se paraba a ayudarme. Y de repente alguien se levantó de una silla y me ayudó, y era Jesús. Y sabes que yo pude entender la situación de muchos de nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces están sufriendo, son perseguidos, pasan por cosas terribles y nosotros no estamos allí para ayudarles. Esta semana el Señor me despertó con un sueño con respecto a esto. Mi esposa el otro día, era muy similar, eran unos ataques sobre nuestra hija y nos levantamos a orar. Pero hay algo que entendimos, y es de que es lo que está haciendo el enemigo con los niños, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Hay un gran peligro y muchos de nosotros como padres estamos descuidando a nuestros hijos. Pon la imagen que está allá al frente. Hay un enemigo al acecho. Hay un caimán detrás de tu hijo. Pero nosotros estamos en la cocina o estamos en la sala, o estamos en la televisión, o estamos en el trabajo, o ni siquiera estamos. Y el niño está corriendo solo. Pon la imagen siguiente. Hay muchos de nuestros hijos que están así, mira, allí al borde de un abismo. Hay un mundo grande que se los quiere tragar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Pon la siguiente, porfa. Si tú vieras a tu hijo así, ¿cómo lo agarrarías? ¿Fuerte o suave? A los hijos hay que agarrarlos con fuercita, amigos. Porque si no los agarramos, los vamos a perder.
Hoy en día nuestros hijos están expuestos a tantos peligros. Tienen internet, nosotros no tuvimos eso. Ahí en el internet hay depredadores al acecho de tus hijos y de los míos. Hay conversaciones que les llegan. Escúcheme, si nosotros los adultos muchas veces no somos capaces de controlar esto, ¿cuánto menos lo va a hacer un niño? ¿Cuántos de los que están aquí, levántenme la mano, los hombres que en algún momento han estado navegando por internet y les ha salido anuncios publicitarios de pornografía? Levántenme la mano. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Si no le ha pasado, es mentiroso, o usted no se mete en internet. Porque el internet está diseñado para que salgan esas ventanas emergentes en cualquier momento. Y tú puedes estar buscando una cosa totalmente inofensiva, pero ahí te llega y te sale una mujer desnuda, una invitación a meterte en una página pornográfica. Hay un gran acecho. Muchos de nuestros hijos ya han visto cosas que nosotros nunca habíamos visto a su edad. Y lo peor es que muchas veces nosotros como padres ni siquiera sabemos lo que ya nuestros hijos han visto. Están expuestos a la televisión de una manera impresionante. Hoy en día los comerciales son totalmente fuertes, las novelas. Mira, nosotros hemos entrevistado niños de la iglesia, escúchame, tus hijos. Y hemos entrevistado niños chiquiticos de 6, 7 años. Y por la noche, ¿qué vemos por la noche? Nos vemos la novela en la casa con mi papá, mi mamá. Y nos sentamos. ¿Y qué ves? Y nos vemos cuando se besan. Y los niños son sensitivos, son sensuales. También sentimos cosquillitas. Y el papá también está sintiendo cosquillitas ahí, mucho tonto. Ahí con sus hijos, exponiéndola a toda la basura ahí, metiéndosela en la cabeza con ellos. Ahí la hermanita calle. Toda la basura nos llega ahí. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? Pon la imagen siguiente. Escucha, ¿has escuchado la música de hoy en día o no? Las niñas mueren por escuchar la música de Maluma. Y yo entiendo que el hombre es muy pinta. Pues hay personas así que somos así. Es una broma. Eso es mucha fe, ¿cierto? Pero escúcheme. Pero si tú escuchas las canciones que él canta, te darás cuenta que no son canciones para niños. Porque las canciones dicen, es esta noche y vamos a hacerlo y te voy a coger y vamos a sudar y vamos para la cama y la cama y la cama. Y ahí está tu niña de 6 años. Y el papá, ay, mira cómo lo mueve, ya es lindo. Vean cómo hace el bailecito, hermosa. Haga el bailecito, mamón. Wow. Y sin sentirlo, poco a poco los estamos perdiendo. Los estamos perdiendo. Y ya nuestros niños no tienen las heridas del que ama. Poco a poco nos hemos puesto a darles besos que pensamos que son de amor, pero mentiras, terminan siendo los besos del que aborrece. Porque la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Lo aborreces. ¿Cuántos dicen amén? O diga ay, o bueno, cualquier cosa que se le ocurra. ¿Qué clase de trabajo estamos haciendo? ¿Somos los amigos que hacen heridas o los enemigos que dan besos en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros hogares, con nuestras amistades, en la iglesia? Encontré eso en una revista cristiana hace tiempo y a mí me llamó mucho la atención. Pon la siguiente imagen, por favor. Dice 10 reglas
para formar hijos delincuentes. ¿Cuántos quieren formar hijos delincuentes? Díganme amén. Escuche, primera, si usted hace esto y yo hago esto, estamos formando delincuentes en casa. Escuche lo que decía este escrito. Desde pequeño, dele todo lo que le pida. Todo. De esta forma crecerá pensando que el mundo debe sostenerlo. Dele todo lo que le pida. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos? Que no le falte nada. Gloria a Dios que a nosotros nos faltaron muchas cosas. A muchos de nosotros. Porque nos enseñaron a tener que trabajar y conseguirlas. ¿Sí o no? Hoy en día hay hijos que no saben qué es eso. Porque ellos piensan que el mundo, ellos nacieron para que el mundo los sostenga. Error. Desde pequeño dele todo lo que necesita, así crecerá pensando que el mundo debe sostenerlo. Número 2, cuando diga palabrotas, ríase. Ya dijo. Esto le hará pensar que es gracioso y seguirá cultivando un léxico grosero. Y cuando menos piense el día de mañana, esa grosería que le sonaba chistosita cuando era pequeña, va a ver cuánto le va a doler a usted esa grosería cuando se la diga grande. ¿Estamos entendiendo? Diga hello. Número 3. Nunca le dé enseñanza espiritual. Espere que sea mayor para que decida por sí mismo. Ay, ¿yo qué le voy a llevar a la iglesia? ¿Qué le voy a, cuando él crezca, que él decida? Por favor. Si la Biblia dice que tú y yo somos los pastores de la casa, somos los sacerdotes de nuestros hijos y que somos los encargados de enseñarles en casa. Amén. Ninguna escuelita dominical va a sustituir jamás lo que usted le enseña a sus hijos en casa, en ningún colegio. La enseñanza principal siempre está en casa. No le dé enseñanza espiritual, espere que él crezca para que decida. Cuando crezca no va a tomar la decisión correcta. Número 4, evite usar la palabra incorrecto. De pronto puede crearle un complejo de culpa. Número 5, recoja todo lo que deje tirado. Así aprenderá a descargar su responsabilidad en los demás. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Siguiente, número 6. Discuta frecuentemente delante de él. De esa forma se adaptará con facilidad a una separación. Siguiente, entréguele todo el dinero que quiera. Nunca permita que lo gane. ¿Por qué ha de pasarlas tan duras como usted? Número 8. Fíjese que todos sus deseos sensuales sean satisfechos. Así no le producirá un trauma. Mire, yo conozco papás que le compran los condones a sus hijos. Conocimos en nuestro barrio un señor que alquilaba las películas pornográficas, tenía 2 hijas, y llamaba a los amiguitos del barrio de las hijas para que vieran las películas pornográficas con ellos. Y se reían y se escuchaba. Tal vez no le gustó mucho al Señor cuando muy pronto la niña, como a los 13 años, ya estaba embarazada. Escúcheme, siguiente. Póngase de su lado cuando cometa faltas evidentes. ¿Sabes cuántos problemas nosotros hemos tenido? Gente, escúcheme, que se ha ido de la iglesia porque un día se le llamó la atención a su hijo en la clase de los niños. Se han ido de la iglesia. La otra vez había un señor que estaba a punto de golpear a un hermano de la iglesia porque le habían regañado a su hijo.
¿Cuántos de nosotros cuando nos ponen una queja de nuestros hijos tomamos una actitud a la defensiva? Y no entendemos que hay gente que nos está haciendo eso un favor y nos está ayudando, nos está echando una manito de hacer lo que nosotros no hemos hecho. Pero es más fácil cambiarlo de colegio y decirle al niño, uy, todo el mundo me lo aborrece, nadie me lo entiende. ¿No será que chino es una caspa? Siguiente, 10. Prepárese para una vida de amargura, porque de seguro la tendrá. Dile a la persona que está ahí a tu lado, nuestros hijos nos necesitan. Hay gente que nos necesita. Si usted no tiene hijos, pues tiene amigos. Hay amigos que lo necesitan a usted. Pero no para que les cuente chistes para hacerlos reír, sino para que de pronto los agarre fuertecito y los ayude. Nuestros hijos nos necesitan. Nosotros fuimos a un colegio aquí en Cartago muy grande y dimos clases a los muchachos de bachillerato. Enseñamos conferencias sobre drogadicción, sobre familia, sobre muchos temas. Hicimos unas encuestas. Y escúcheme esto, que hay muchachos adolescentes que lloraban, diciéndonos, pero es que ¿para qué llegar a casa si allá nunca hay nadie? Así nos decían, allá no hay nadie. ¿A quién yo le cuento esto si yo no tengo a nadie? Mi papá está en España, mi mamá trabaja, o mis papás están pero mantienen ocupados. Yo no tengo a nadie. Tengo y no tengo. La cuestión es que estamos, pero no estamos. Y mientras que eso está pasando, hay un cocodrilo gigante llamado el mundo, queriéndose tragar a nuestros hijos. Así grandotote, todos los días los persigue en el colegio, con amistades, con gente que los mira, con gente que les habla por internet, con tentaciones que ellos están teniendo, y ahí está encima, mire, tratando de devorarlos, y no hay nadie que los agarre. Filipenses 2:15 dice lo siguiente, escuche esto que ya voy terminando. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. La Biblia dice que nosotros estamos viviendo en medio de una generación, como iglesia, maligna y perversa. ¿Usted cree eso o no? ¿O no está mirando las noticias que nos estamos encontrando en nuestro país? Nuestro país está en una crisis terrible. En este momento el general de la policía acaba de renunciar. Acaba de renunciar el viceministro del Interior, una de las periodistas más reconocidas del país. Y la policía está entredicho, escándalos sexuales bochornosos. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, qué cosa tan terrible. Eso está pasando en la policía. Red de prostitución en la policía, los más grandes, los oficiales de más alto rango, homosexuales que le pagan a los mismos cadetes para acostarse con ellos. Una cosa bochornosa, terrible. Nuestros más altos funcionarios del gobierno, senadores, son los más peligrosos, depredadores sexuales, terribles. Hermano, ya no tenemos en quién confiar. ¿Cuántos de esos padres mandaron a los hijos para la policía pensando que iban a estar seguros allá? Y vea lo que encontraron. Las cosas están terribles, ya no tenemos gente que nos ayude aquí, ni en la policía podemos confiar ya hoy en día, ni en el gobierno, no hay esperanza allí. Vivimos en una sociedad perversa. ¿Cuántos escucharon esa grabación que pasaron una cosa perversa?
perversa. Y en medio de la generación que vivimos, hermano, no podemos tener padres así, pensando de que no va a pasar nada con sus hijos. Necesitamos ser padres diferentes y agarrar a nuestros hijos como nunca antes los hemos agarrado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mire lo que dice la Biblia en Judas 1, 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero fíjate que la Biblia nos está llamando a que nosotros vayamos y salvemos a las personas. ¿Cuántos están entendiendo el versículo así? Y dice, arrebátenlos del fuego. Vayan, tráiganlos, arrebátenlos del fuego. ¿Y cómo es posible que yo pueda hacer esto por las personas de afuera y no hacer esto con mis hijos? Yo creo que ese versículo nosotros tenemos que tomarlo muy fuerte para nuestra familia. Porque qué terrible yo ganarme a Cartago y perder a mis hijos. ¿Cierto que sí? Escúcheme, amado. Dice la Biblia, sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Y si ustedes tienen que agarrarlos y producirle heridas, pues hiéranlos. Pero sálvenlos y demuéstrenlo que esas heridas son heridas de amor, porque ustedes los aman. Y explícale a tu hijo que tú lo cuidas así porque él es un tesoro. Y que tú lo tienes que agarrar fuerte porque lo que hay ahí abajo es un abismo muy grande. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Díganme amén. Proverbios 27:6 y terminamos con esto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos. ¿A qué le suena a usted esa palabra importunos? No aparece en el tiempo que es cierto. No está con los correctos. Los besos del que aborrece. Heridas del que ama o besos del que aborrece. Como iglesia muchas veces necesitamos heridas del que ama. Hay veces la predicación tiene que ser fuerte porque necesitamos ser arrebatados del fuego. Amén. Como amigos necesitamos ser personas que produzcan heridas de amor. Y si tienes que decirle la verdad a la gente en la cara, pues es mejor que se la digas, así lloren. Pero más adelante se van a dar cuenta que es amor, aunque en el preciso momento no se entiende. Pero más allá de tus amigos, de las personas a las que les compartes, de tus familiares, yo quiero enfocar mucho este versículo a nuestros hijos. Necesitamos mujeres valientes como aquella mujer en Florida. Hombres violentos, no para golpear a la mujer, ni para maltratar a sus hijos tampoco. Entiéndame que yo no estoy hablando de maltrato. Estoy hablando de que te apasiones por tus hijos y los agarres fuerte y no los sueltes. Tal vez Dios ha puesto esto en nuestro corazón como pastores, no solo por nuestra hija, sino porque hay tantos aquí, que todos aquí tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familiares en casa. Las cosas están muy delicadas hoy en día. Hoy en día levantar hijos no es tan fácil como antes. Hay muchos desafíos mayores. Hoy en día vivimos en una generación perversa y hoy más que nunca necesitamos hijos que el día de mañana se puedan desabrochar la camisa y decirle, mira acá, estas son las heridas de mi papá, de mi mamá, heridas del que ama. Me agarraron fuerte, aquí estoy. Estuve a punto de ir a las drogas, pero mi papá me rescató. Estuve al punto de irme a la cama con ese hombre, pero mi mamá me cogió fuerte.
Necesitamos heridas de las personas que nos aman. Muchos de nosotros tuvimos papás ausentes que no nos ayudaron. Y muchos lo sabemos. Y muchos de nosotros podemos ser lo que somos hoy porque alguien nos agarró fuerte. Démosle gracias a Dios y cerremos nuestros ojos. Y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a tener esas heridas de amor y a provocar esas heridas de amor. No queremos ser personas de besos. Besos que a la larga se convierten en besos importunos. Señor, queremos clamar para aprender de ti. Si hay algo que nos queda claro hoy día, Señor, es que tú eres un Dios que corrige. Si hay algo que podemos entender es que la Biblia habla del castigo. La Biblia habla de la reprensión. La Biblia habla de la disciplina. La Biblia habla del azote, porque Dios es así. Y no es porque sea un Dios malo, ni te quiero que te lleves la idea de que tenemos un Dios malo. Nuestro Dios es lo más bueno, es lo más amoroso, y precisamente porque nos ama, es así con nosotros. Pero ahora nosotros estamos en la necesidad de reproducir el modelo de Dios en casa y ser esos padres para nuestros hijos. Señor, queremos levantar una oración por los niños de la iglesia. Queremos levantar una oración por nuestros hijos. Queremos levantar nuestra oración por los niños de nuestra ciudad y de nuestra nación. Queremos levantar, Señor, una oración por lo que tienen que escuchar nuestros hijos. Qué terrible para los hijos de ese alto funcionario tener que escuchar lo que escucharon de su papá. Qué terrible. ¿Qué les podrá corregir más adelante? Qué terrible de nuestros hijos tener que escuchar esas noticias y saber que las personas que supuestamente están para cuidarnos, ya no podemos confiar en ellas muchas veces. Que las personas que nos están gobernando y que elegimos son hasta más peligrosos que muchos de los que andan sueltos por ahí en la calle o están en una cárcel. Señor amado, clamamos por nuestros hijos. Oramos que nos dé la sabiduría para amarlos y para corregirlos y para disciplinarlos. Y danos la fuerza y la pasión para agarrarlos. Y agarrarlos tan fuerte porque hay un devorador que los impulsa hacia tan lejos de nosotros y de tu presencia. Hay un mundo que los atrae tan fuerte. Dios, ayúdanos y danos fuerzas para agarrarlos. Ayúdanos a darles el ejemplo, a darles, Señor, las palabras, la corrección oportuna. Y que el día de mañana nuestros hijos estén orgullosos de saber que tienen padres, madres, y que tienen un corazón marcado de heridas de amor, que en el momento no lo entendieron, y aunque ellos pensaron que era el mejor el papá del lado que deja hacer a sus hijos lo que les da la gana, después entenderán con el tiempo que su papá y su mamá fueron los mejores padres porque le corrigieron y le ayudaron. Señor amado, en tus manos ponemos nuestros niños, invocamos tu nombre sobre ellos, pedimos la protección sobre nuestros hijos, nuestras hijas, cuando ellos estén en el colegio, cuando estén solos en el internet, cuando estén solos en el teléfono. Padre, guarda de los que escuchan, de lo que ven, de las personas que se les acercan, de abusadores, aún de familiares que los miran con ojos equivocados. Y oramos para que nuestros hijos sean guardados y cubiertos y protegidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.